Buenos días, estamos en semana.com. Continuamos nuestra serie de diálogos con los candidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña Juan Manuel Galán, uno de los precandidatos del Partido Liberal, partido que va a tener su congreso a finales de la próxima semana, y de allí saldrán las reglas de juego sobre cómo se escogerá el candidato de esa colectividad. El senador Galán viene haciendo campaña de hace ya unos meses, o precampaña, como se dice ahora. Y la primera pregunta que le quiero hacer, senador, la hace el público, porque aquí hemos recibido desde el día de ayer algunas preguntas y de hecho los invito a ustedes para que mientras tenemos este diálogo nos hagan llegar sus preguntas, que yo se las transmitiré al doctor Galán. Valentina Ochoa, doctor Galán, le pregunta, ha declarado que está decidido a ser candidato para las próximas elecciones. ¿Cuál es su motivación principal? Mi motivación principal es una frase que dice: a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Realmente ese ha sido mi motor para trabajar en política, para hacer una carrera política y para presentar esta aspiración a los colombianos de llegar a la presidencia de la República, para hacer de Colombia un país de oportunidades, un país donde realmente no sea necesario para ningún colombiano meter una palanca, buscar un padrino, una recomendación para obtener una oportunidad. Los colombianos, cuando logramos acceder a una oportunidad, casi siempre demostramos que podemos ser los mejores en el deporte, en la cultura, en la ciencia, la tecnología, en el emprendimiento. En muchas áreas basta una oportunidad a un colombiano en un momento dado para que demuestre su talento y de lo que es capaz de hacer. Pero el estado clientelista que tenemos y la cultura de la inseguridad jurídica, la incertidumbre de que no sé si voy a lograr tener un servicio digno en un hospital si no me recomienda el jefe del hospital, en donde no sé si voy a obtener un cupo para estudiar en una universidad pública, en un colegio público, si no obtengo esa palanca. Entonces yo creo que es hora de ponerle fin a eso, porque eso es lo que nos está costando un lastre muy pesado para que Colombia sea más competitivo y sea sobre todo un país más equitativo y más justo. Esa frase que usted menciona, a los hombres los pueden matar, pero a las ideas no, es de su papá. Una frase muy impactante que la dijo el doctor Luis Carlos Galán, creo que la semana anterior o 2 semanas antes. En las escalinatas del Palacio de Miraflores de Venezuela, la última visita internacional que hizo. De allí vino a Colombia y tuvo los 2 atentados, uno fallido en Medellín. Ya había tenido el de Medellín antes de irse a Venezuela, pero pues después al regreso ocurrió lo de Soacha. Pero bueno, trae usted a colación la frase de su padre. ¿Qué significa Luis Carlos Galán para las nuevas generaciones de colombianos? Bueno, significa un paradigma, el arquetipo del político que tenemos que recuperar para Colombia. Es decir, una persona primero con una profunda vocación de servicio, entregada a su causa, hasta tal punto de llegar a entregar su propia vida por esa causa, pero una persona sobre todo coherente, que la gente sentía humana, sentía sincera a la hora de transmitir su mensaje, sus palabras, su sueño para Colombia. Y ese tipo de políticos que no buscan eternizarse tampoco en el poder. Siempre hablaba de la conciencia colectiva, de ser un instrumento transitorio de la conciencia colectiva, pero hablaba mucho de fortalecer las instituciones, de que lo que debía permanecer en el tiempo eran instituciones cada vez más fuertes, con menos defectos, con menos errores. Y creo que en este momento de Colombia, en que estamos abriendo una nueva etapa para el país de posconflicto, de construcción de la paz, es el modelo de ser humano, político, capaz, como decía el Papa Francisco, de pensar siempre, antes que en cualquier cosa, en el bien común, que es de lo que se trata la política. ¿Cuál sería el elemento clave de la ideología de Luis Carlos Galán que es válida para la Colombia de hoy? Una Colombia que ha cambiado en casi 3 décadas. El clientelismo, el desmonte del régimen clientelista que tenemos en Colombia, que hace que el Estado, las instituciones, los políticos, los ciudadanos, crean que su relación es a través de favores y no de derechos. Si nosotros logramos dar ese paso del favor al derecho, y de que las instituciones, los funcionarios públicos, nosotros los políticos, los ciudadanos, entiendan que se trata de hacer efectivos los derechos y no de hacerse favores entre sí,
ahí vamos a empezar a derrotar el clientelismo que, repito, tanto nos está costando a Colombia para poder progresar. El discurso de Luis Carlos Galán sobre el clientelismo, que efectivamente, como usted dice, era uno de sus aspectos principales, tal vez el otro era la lucha contra el narcotráfico, aparte de que tenía pues toda un planteamiento sobre la economía social que él llamaba, pero digamos lo del clientelismo, en el caso de su padre era pues un discurso crítico del Partido Liberal, crítico de los gobiernos de la época. Usted que ahora está en el Partido Liberal y que ha respaldado al gobierno del presidente Santos, al enarbolar esa misma bandera de su padre, ¿no está haciendo una crítica velada al gobierno del presidente Santos? Pues yo he sido un liberal independiente y le hice oposición a Uribe 4 años, pero voté proyectos del gobierno Uribe que me parecían positivos y convenientes para el país. Lideré los debates de control político más difíciles en ese periodo, porque yo hice los debates de los falsos positivos en Soacha con las madres de Soacha y me correspondió también hacer el debate de agroingreso seguro en la plenaria del Senado. Yo lo que creo es que hay que establecer una diferenciación también entre lo que es la representación política y lo que es el clientelismo. El clientelismo es someter a la gente a un régimen indigno, un régimen dependiente, aprovechando sus necesidades, su pobreza y su angustia para someterlos políticamente y hacerlos claudicar en sus derechos y sus deberes. Pero la representación política que se debe dar en una democracia a través de los partidos, que debe ser organizada, sí es muy importante para que las fuerzas políticas también que participan en el gobierno accedan a la información que se requiere para poder tomar decisiones y también para poder en un momento dado hacer oposición. Entonces, las prácticas clientelistas para mí son cuestionables, no solamente en términos de nombramiento de burocracia, porque el clientelismo va mucho más allá y tiene un costo mucho mayor. Yo le pongo, Rodrigo, por ejemplo, el caso de la legislación tributaria que tenemos en Colombia. Tenemos 30 billones de pesos en exenciones tributarias a las empresas y 40 billones de pesos en exenciones tributarias a las personas naturales. Algunas de esas exenciones son lógicas y son oportunas y son importantes para la economía, pero otras son totalmente ineficientes. Y un empresario de Medellín muy importante me decía, si nosotros los grandes empresarios de Colombia invirtiéramos en productividad y en innovación, lo que invertimos en lobby parlamentario, cada vez que hay una reforma tributaria para proteger la exención tributaria de nuestro sector, Colombia sería mucho más productivo y mucho más innovador. Entonces, yo creo que el clientelismo no lo podemos reducir solamente al tema de nombramientos de cargos en el Estado, que claro, es un componente muy importante del clientelismo, sino que va mucho más allá y tiene relación con el sector privado, tiene relación con muchos sectores de la sociedad. ¿Cuál sería el instrumento para combatir el clientelismo? ¿Cómo se puede acabar el clientelismo? Bueno, hay un instrumento que ya estamos trabajando en el Congreso de la República, que es un proyecto de ley de Carlos Fernando Galán, mi hermano, para regular el lobby y el cabildeo. Ese proyecto yo fui ponente en el Senado, lo saqué ya de comisión primera y de plenaria y está en comisión primera de Cámara. Esperamos que avance porque es una legislación de la cual Colombia está muy rezagada, porque el lobby se ejerce en el Congreso de la República sin ningún tipo de regulación frente a los registros, frente a los regalos, frente a las visitas. Entonces, es un primer paso muy importante para trabajar en ese sentido. El otro tema fundamental es el servicio público y es subir el nivel de los funcionarios del Estado, que los mejores calificados en el ICFES, en los resultados académicos que tengan, puedan tener oportunidad de ingresar al servicio público, al servicio civil en el Estado, con altos estándares de calidad, de estímulos, no solamente salariales, sino personales para actualizarse, para formarse, y de esa manera subirle nuestro nivel al servicio público en Colombia, especialmente en el Estado local, que es donde las instituciones parecen ser más débiles por estar tan alejadas del centro, que es Bogotá. Ese clientelismo que, como usted dice, sin ninguna duda, es un mal muy grave para la política y está de alguna manera desbordado, ha llevado a que la gente tenga en este momento una posición de insatisfacción total frente a los partidos. O sea, en las encuestas los partidos están desgastados, la imagen negativa es muy alta y de hecho hay una proliferación de candidatos por firmas que nunca se había dado en Colombia. ¿Qué tan importante es para Juan Manuel Galán, que está buscando la candidatura de un partido y de un partido tradicional, qué tan importante para usted son los partidos en una democracia? Son fundamentales, son definitivos, es decir, son una de las instituciones en la democracia.
más tan importantes como el sistema electoral, como la separación de poderes, como la independencia y la libertad de la prensa, como las garantías que tiene la oposición para ejercerse. Los partidos políticos, como dice un académico estadounidense, Larry Diamond, es el eslabón perdido de la democracia en este momento, y es una crisis que no vive solamente Colombia con sus partidos, sino es una crisis mundial, y se debe a lo que llamaba Gaitán hace 70 años el país político versus el país nacional. Entonces el país político ha vivido como en un gueto encerrado, repartiéndose cuotas de poder, hablándose entre sí, de espaldas a la ciudadanía y a la gente. Y eso ha generado, además de la falta de renovación de los partidos, de su incapacidad para renovarse. Es decir, si partidos políticos pueden competir en el mundo por los menos renovadores, son los nuestros. Es decir, tenemos a los mismos personajes actuando en la política liberal, conservadora, de hace 35, de hace 40 años. Siguen ellos reunidos, manteniendo el control, tomando las decisiones. No ceden espacios para que haya renovación, no solamente de personas y de liderazgos, sino de ideas y de propuestas que estén en sintonía con la ciudadanía. Entonces, esa incapacidad de renovación y ese divorcio frente a lo que la gente realmente siente y le pasa todos los días, ha hecho que la gente pierda credibilidad en los partidos, se desencante de los partidos y busque otras opciones. Pero eso es muy peligroso para la democracia, porque la desinstitucionalización de la democracia con la erosión de los partidos genera aventuras personales, aventuras populistas, en donde podemos caer en lo que ha caído países vecinos, de personas que alrededor de ellas, como personalmente, desarrollan un proyecto político y no le rinden cuentas a nadie, y se eternizan en el poder, y eso va en contravía de las instituciones democráticas, creo yo. Entonces es un deber luchar por rescatar los partidos, renovándolos. Pero hablemos de su partido, el Partido Liberal. Mucha gente está viendo en este momento el Partido Liberal como uno que, lejos de cumplir ese papel que usted menciona, que deben cumplir los partidos en la democracia, está, por el contrario, poniendo como un freno a las posibilidades de renovación y de expresión política. Pues de acuerdo, es incomprensible que además en este momento en que estamos hablando del posconflicto, en el que reconocimos que el cerramiento de los espacios de participación política fue una de las dos causas fundamentales de la guerra en Colombia con la tierra y el acceso y la tenencia y la propiedad de la tierra, que no enviemos mensajes de apertura, de inclusión, de renovación en la política y en los partidos. Es que el gran liberalismo que se fue del Partido Liberal, porque hoy el Partido Liberal cada vez representa menos ese gran liberalismo que se fue a otras tendencias, a otros partidos, la única manera de que lo podamos reconciliar y volver a unir es a través de un mensaje de renovación, de un mensaje democrático, y por eso he insistido tanto en la consulta popular en marzo, porque nos permite hacer una consulta del gran liberalismo, de todos los matices entre centro e izquierda que existen en el país, que están comprometidos con el proceso de paz, que quieren cumplir los acuerdos, implementarlos como se negociaron, y que no están dispuestos a caer en ninguno de los otros extremos que se le presentan a la sociedad colombiana como alternativa al año entrante. Ya que usted menciona ese tema, finalmente, ¿cómo cree, entiendo que el asunto todavía no está decidido, pero cómo cree que el Partido Liberal va a escoger a su candidato? Pues yo he tenido una posición que ha sido la misma en público y en privado desde hace un año. Cuando se frustró la convención liberal del año pasado por una decisión de un tribunal el viernes a las 5 de la tarde, teníamos programado sábado y domingo la convención para tomar decisiones sobre estatutos, dirección nacional, tribunales, en fin, todos los entes internos del partido. No se pudo hacer esa convención, pero se hizo una reunión política y allí yo expresé mi intención de aspirar a la presidencia de la República, de que el partido además hiciera una consulta popular en marzo con las parlamentarias, que esas consultas siempre han salido bien, eso es lo que nos muestra la historia, siempre salen bien, independientemente incluso del partido que la haga. El Partido Verde le fue muy bien en 2 ocasiones con la consulta en marzo. He insistido en eso, y he insistido en las reuniones que hemos tenido con precandidatos, con la dirección nacional, de que lo que más le conviene al partido como partido es la consulta en marzo. Sin embargo, Humberto de la Calle, que también está buscando la candidatura del Partido Liberal, dice que eso sería un suicidio, porque debilitaría el partido para la campaña propiamente electoral. Pues yo lo que veo es que el partido, en las mismas manos de lo que los tienen hoy,
lo recibieron con 40% y lo están entregando en 4%. Y son los que dicen que es un suicidio arriesgarse a la democracia, arriesgarse a que el partido abra su competencia entre precandidatos por ideas, por propuestas, por programas. Yo creo que eso es lo que ha matado al Partido Liberal y lo sigue matando. Y el Partido Liberal nunca ha sido un partido dubitativo, ni ha sido un partido indeciso, ni temeroso, ni que entra a una contienda declarándose derrotado de entrada. Yo creo que hay que hacer alianzas y hay que hacer coaliciones, por supuesto que sí, porque estamos en una coyuntura y un momento histórico para Colombia trascendental. Pero primero el Partido Liberal tiene que arriesgarse a mostrar qué es, en qué cree, cuáles son sus ideas, sus causas, y después pues buscar acuerdos con otros, por supuesto, pero entrar derrotados, entrar temerosos a una contienda, eso no me parece que sea el talante liberal. Entrar derrotados significa asumir que hay que hacer alianzas. Sí, no. Antes de definir la candidatura. Asumir de entrada que somos un partido débil, que somos un partido pobre, que somos un partido disminuido, erosionado a lo largo de los años y que realmente de entrada nos declaramos que no podemos solos. Es decir, yo creo que eso es un derrotismo que es antiliberal. O sea, tenemos que arriesgarnos, presentar nuestra propuesta y someternos al juicio ciudadano e ir encontrando acuerdos, pero de cara a los ciudadanos, no en convenciones a puerta cerrada ni guetos de camarillas y de políticos creyendo que se echan cuentos entre sí y que representan a la sociedad que está afuera, que la sociedad que está afuera cada vez menos se siente representada por ellos. Esos eventuales acuerdos a futuro, supongamos que la consulta en marzo lo elige usted candidato del Partido Liberal, ¿con quién siente que hay una mayor afinidad para buscar alianzas ya para la primera vuelta presidencial? Pues más que hablar de personas en concreto, yo hablaría de propuestas. Con los candidatos que en ese momento estén comprometidos con llevar a buen puerto el proceso de paz, cumplir los acuerdos, implementarlos, sobre todo pensando en las víctimas, que las víctimas sean las más beneficiadas con la implementación de estos acuerdos en términos de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición. Con todos los candidatos que estén dispuestos a defender ese principio fundamental, estoy dispuesto a encontrar acuerdos y a hacer alianzas, por supuesto que sí. ¿Eso descarta, digamos, a la alianza del uribismo con un sector del Partido Conservador que están claramente en contra de los acuerdos? Claro, porque quieren hacer trizas los acuerdos, quieren reabrir ese capítulo de guerra que tanto nos costó a los colombianos cerrar de más de 50 años. Eso no tiene ningún sentido. Y la comunidad internacional, el Papa Francisco que acaba de venir, pues lo que han dicho es que Colombia va por la senda correcta de la reconciliación y que debemos continuar dando no solo el primer paso, como nos decía el Papa, sino el segundo, el tercero y el cuarto, hasta que logremos consolidar la paz, no solamente en términos de las FARC, sino en términos de lo que está en proceso en Quito con el ELN, que es muy importante. ¿Qué significa hoy ser liberal? Hoy ser liberal para mí significa estar en desacuerdo con el statu quo, especialmente el statu quo clientelista, estar en desacuerdo también con las injusticias en la sociedad, especialmente las injusticias sociales, de acceso a oportunidades de millones de colombianos, especialmente en las zonas rurales, mujeres que no tienen posibilidad de acceder a una pensión, las mujeres campesinas, donde no hay preescolar en las zonas rurales, donde no hay carreteras ni hay comunicación, es pensar en la redistribución, el acceso, el uso adecuado y justo de la tierra. Tenemos más del 60 o 70% de campesinos que no tienen título de propiedad sobre su tierra. Yo no creo que al extremo conservador le interese mucho eso de titularle tierra a los campesinos. Para mí ser liberal sí es buscar que los campesinos puedan tener la propiedad de su tierra, puedan recibir apoyo del Estado para acceder a crédito, asociarse en pequeñas, medianas empresas que permitan que puedan exportar, que puedan ser productivos y prósperos en el campo. Es acordarse de todos esos débiles de los que siempre se ha dicho el Partido Liberal es el personero, de los que no tienen derechos, de los que no tienen voz ni representación. Doctor Galán, tengo dos preguntas que nos han enviado nuestros lectores, las personas que nos están acompañando en este Facebook Live, sobre la corrupción, que siempre es un asunto del cual quienes nos acompañan en estos diálogos tienen en primer lugar en su cabeza. La primera pregunta la hace Antonia Díaz Granados y le pregunta, ¿cómo enfrentaría la corrupción?
Bueno, yo le diría a Antonia que este es un trabajo que por supuesto el gobierno tiene que liderar, pero tiene que entenderlo la sociedad como un compromiso y una responsabilidad de todos. Y el principal caldo de cultivo que hoy tiene la corrupción en Colombia es el clientelismo. Es la inseguridad que usted tiene en su relación con el Estado porque usted llega a una entidad y siente que no le ponen atención, que no lo atienden adecuadamente y que a usted le toca meter un palancazo y una recomendación para poder ser atendido dignamente y oportunamente. Esa inseguridad jurídica también que tenemos en Colombia, en las relaciones que hay entre la economía, el Estado, los diferentes sectores, genera también un caldo de cultivo para la corrupción, muy importante. Pero yo creo que tenemos que buscar, por ejemplo, un sistema de protección a los denunciantes de corrupción. En Colombia el que denuncia se le dice que es el sapo, y resulta que ese sapo muchas veces cumple una labor muy valiosa, que es denunciar un hecho indebido del cual ha sido testigo, pero los persiguen, los estigmatizan y no reciben el apoyo que debe recibir un denunciante de un caso de corrupción. Entonces, en mi gobierno, yo voy a establecer un sistema de protección a los denunciantes de corrupción. Además que vamos a continuar el proceso de regular el cabildeo y el lobby, que es tan importante a todo nivel del Estado. También crear un sistema de inteligencia en el Estado, más o menos un poco parecido a lo que hace la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, pero dedicado exclusivamente a corrupción, para hacer la inteligencia al desarrollo de las campañas políticas, de cómo se gastan los recursos, de qué manejo de recursos en efectivo hay en las campañas y cómo se puede detectar a tiempo con denuncias. Y también tenemos que formar a los fiscales y especializarlos en la lucha anticorrupción, porque los fiscales pues tienen una carga laboral muchas veces muy grande, muchas veces no saben las especificidades y peculiaridades que tienen estos casos de corrupción y cómo detectarlos y cómo investigarlos con policía judicial. Entonces, esas posibilidades de policía judicial, de formación de los fiscales, también será una línea de mi gobierno para trabajar en la lucha anticorrupción. Y en esa misma línea, Josefina Ruiz pregunta, ¿estaría dispuesto a reformar la ley y dar la máxima pena de cárcel a los servidores públicos corruptos? Por supuesto que sí, es decir, tiene que haber sanciones efectivas a los corruptos, pero para que podamos llegar a sancionarlos, el aparato de justicia tiene también que depurarse, se lo digo a Josefina. Si nosotros tenemos un aparato de justicia cuestionado, sin la confianza de los ciudadanos, porque se despiertan y se descubren casos de corrupción al interior del sistema judicial, pues eso impide también para que los corruptos efectivamente sean procesados, judicializados y condenados y haya una sanción no solamente jurídica, penal sobre ellos, sino social. La sanción social también es muy importante y en muchos temas esa sanción social es débil en nuestro país. Lo hemos visto frente a los narcotraficantes muchas veces, lo hemos visto frente a delincuentes que salen después de la cárcel o recuperan prácticamente su derecho a estar por todas partes campantes y la sociedad no lo rechaza. Esa sanción social yo creo que es importante también, pero sin duda alguna la reforma a la justicia y el depurar el sistema judicial nos va a permitir sancionar de manera ejemplarizante a los corruptos. Ese tema está muy vinculado al de la justicia, que definitivamente está en crisis. ¿Cómo le parece a usted la propuesta que se está rumorando que va a hacer el gobierno de hacer un referendo el día de las elecciones de Congreso para hacer una reforma a la justicia? Pues me parece inconveniente, me parece inoportuna, porque realmente el país va a tener un poco de saturación el año entrante con consultas, con elecciones, y someter un tema tan importante a un referendo que necesita el 25% para poder pasar el umbral podría terminar siendo un revés en esta larga lista de fracasos que hemos tenido para reformar la justicia. Yo creería que hay que agotar de nuevo la instancia de que en marzo se elija un nuevo Congreso, con un mandato renovado por parte de los ciudadanos
y que la primera tarea que se le encomiende a ese Congreso, y será la primera tarea que yo como presidente le voy a encomendar, es la de sacar adelante una reforma a la justicia que elimine las competencias electorales de las altas cortes y elimine también ese cruce de competencias en el juzgamiento entre altas cortes y congresistas, que yo creo que son dos temas que, si se abordan a fondo, pueden ser un paso en la dirección correcta. Ahora, la formación también de los operadores de justicia es un tema que hay que reformar, porque hoy en día los estamos capacitando en la escuela Rodrigo Lara Bonilla, a jueces, fiscales, a todos estos operadores de justicia, pero se necesita un sistema de formación, no solo de capacitación, muy sólido en todo lo que tiene que ver con la ética y con el procedimiento que deben seguir. ¿Qué más se necesita reformar en la justicia? Esos dos puntos que usted menciona, en este momento parecería que reúnen un consenso fácil, sobre todo cómo juzgar a los magistrados, pues es algo que incluso el Congreso ya había aprobado y la Corte Constitucional pues tumbó. Pero ¿bastaría solamente con esos 2 o 3 puntos o hay que ir más a fondo, por ejemplo, en una nueva arquitectura de la estructura de la justicia, de la administración, el Consejo Superior de la Judicatura? Sí, hay que mirar cuál es la arquitectura que más conviene, que le dé garantías al ciudadano, sobre todo, de una justicia oportuna, de una justicia asequible. Por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos siempre tengan que acudir a un abogado como intermediario en su relación con la justicia dificulta el acceso del ciudadano a la justicia. No es fácil conseguirse un abogado, pagarlo para que le haga uno una tutela, para interponer un amparo a un derecho que ha sido vulnerado. Entonces, el acceso del ciudadano a la justicia también tiene que ser un criterio rector fundamental de cualquier reforma a la justicia. Que haya una relación de confianza entre el ciudadano y el Poder Judicial y que el Poder Judicial vuelva a adquirir su dignidad, su respetabilidad a todos los niveles que ha venido perdiendo. Ahora, en este tema de la justicia, doctor Galán, hay un hecho, y es que cuando se posesione el próximo presidente va a estar andando el Sistema Especial de Justicia, la Justicia Especial para la Paz, la famosa JEP, que es un sistema grande. O sea, el número de magistrados que va a haber en el tribunal y en las salas de la Justicia Especial para la Paz es mayor que el que ya tienen la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado juntos. ¿Usted confía en ese sistema de justicia especial para la paz? Pues en la discusión del acto legislativo yo introduje una proposición para modificar o para agregar en el acuerdo un tema que a mí me parece fundamental para las víctimas, por ejemplo. Las víctimas, de acuerdo a los acuerdos, tienen acceso a la verdad a través de la Comisión de la Verdad, que les debe entregar una narrativa general, histórica, abstracta, sobre lo ocurrido en estos 50 años. Yo propuse que las víctimas no solamente accedieran a la verdad a través de la Comisión de la Verdad, sino accedieran a la verdad judicial, que es concreta, que es específica y que es de casos, ¿no? Y que es para cada caso. Sí. Que las víctimas puedan ser sujetos procesales, parte civil en los procesos que le sigan a los miembros de las FARC, para que realmente sus derechos estén allí amparados y realmente no sea una retórica y un discurso el que las víctimas están en el centro del proceso de paz, sino sea una realidad. Y me parece que eso garantiza que esa justicia, ante todo, tenga en cuenta a cada víctima. ¿Cree que ese va a ser el aspecto más importante de la implementación de los acuerdos de paz? ¿De qué depende que la paz que se firmó con las FARC realmente se consolide en los próximos 4 años? Bueno, de acuerdo al sistema que tenemos político en Colombia, del presidente de la República, lamentablemente, ojalá pudiera uno decir depende de tal o cual institución que es atemporal y que no es personal y que no depende de un gobierno. Pero como estamos en Colombia, y en Colombia las cosas dependen lamentablemente en buena parte del presidente de la República, es fundamental que el presidente que elijan los colombianos, o sea, tengan claro que va a tener un rol definitivo en el avance, la implementación de los acuerdos de paz, o en dar marcha atrás y en tener aquí un retroceso y un revés y una gran frustración. Lo que garantiza que el proceso de paz no sea una frustración es este punto de la justicia especial para la paz. Porque uno ve mucha lentitud también en otros temas. O sea,
Para nadie es un secreto que nuestro Estado es ineficiente y a veces incluso con voluntad política. Yo no tengo ninguna duda de que el presidente Santos tiene voluntad política de cumplir los acuerdos, por ejemplo, pero hay lentitud, y el punto 1, el de desarrollo agrícola integrado, etcétera, se ven como tan lentos. Sí, el problema un poco del gobierno Santos es que todo su capital político, toda su energía, toda su capacidad la gastó en la negociación, que es un gran logro. Y ya no le queda, digamos, gasolina para la implementación. En cierta forma uno percibe que se le agotó la energía y el capital. Por eso es tan importante que el próximo presidente sea el presidente de la implementación de los acuerdos, de la puesta en práctica del sistema institucional, de las condiciones en los territorios y comunidades que van a garantizar la no repetición, que es finalmente lo más importante del proceso de paz, que entendamos lo que nos pasó, cuáles fueron la causa de lo que nos pasó, lo resolvamos, nos reconciliemos, pero establezcamos en los territorios y las comunidades las garantías de que eso no se va a repetir. Eso depende en buena parte de los próximos 2 presidentes que elijamos los colombianos. ¿Usted cree que ese va a ser un tema central de esta campaña? Pues no sé si va a ser el tema central, va a ser uno de los temas, por supuesto, porque ahí se van a marcar unas diferencias de fondo, porque hay personas que no reconocen los acuerdos o que ven los acuerdos como una cosa abierta que se puede ir modificando por el camino, como si eso no se hubiera cerrado y no se hubiera acordado y firmado de acuerdo a lo que vimos los colombianos. Entonces ahí sí se van a marcar unas diferencias de fondo muy importantes, pero yo creo que hay que marcar diferencias también en el modelo económico, en la orientación que va a tener la política económica de aquí en adelante, qué camino queremos seguir, si queremos seguir dependiendo de las bonanzas que nos caen del cielo para ver si el dólar sube o baja, o si el precio del petróleo se recupera, o si la minería repunta y nuestras exportaciones dependiendo de materias primas y dependiendo de lo que siempre han dependido, o adoptamos un camino distinto, que es una apuesta por la productividad, una apuesta por la innovación, una apuesta por las exportaciones, por la libre competencia, por el desmonte del clientelismo y por la seguridad jurídica, que es mi apuesta más a mediano plazo para tener una economía que crezca con crecimiento inclusivo a más del 5% y podamos reducir los índices de desigualdad. Seguridad jurídica significa que los empresarios sepan cuáles son las reglas del juego y que no se las van a estar cambiando. Eso es definitivo. Por eso hay que expedir una ley estatutaria sobre consulta previa, que se está reclamando en muchos sectores. Para la infraestructura, por ejemplo, es definitivo esta ley estatutaria de la consulta previa. El precedente judicial vinculante también sería una medida en la Constitución Nacional que daría mucha seguridad jurídica. Reformar el sistema impositivo, haciendo una reforma tributaria a la inversa, es decir, para bajarle los impuestos a las empresas, revisar los 70 billones de exenciones tributarias, a ver cuáles son eficientes y cuáles son ineficientes y generan distorsiones, y también la comisión que el doctor Villar, entiendo yo, está adelantando de gasto público, revisar ese gasto público, cómo se está dando en Colombia y cómo hay que reformarlo, porque hay una cosa muy grave que me parece a mí en el gasto público en Colombia, que en cierta forma es corrupción, y es que tenemos alrededor de 74 billones de pesos en subsidios a través de Familias en Acción, el Sisbén, todos estos programas que no están impactando el Gini, que es el coeficiente de desigualdad y de inequidad social. Países como Inglaterra, Alemania, los europeos tienen los mismos Ginis de Colombia de desigualdad, pero después de girar subsidios y cobrar impuestos se les reduce a la mitad ese Gini. A nosotros se nos mantiene igual, en más del 0.53. Eso está indicando que estamos gastando mal en subsidios, que los subsidios hay que focalizarlos y hay que reformar el gasto público para impactar la desigualdad social. Ahora, estamos en un momento difícil desde el punto de vista fiscal, porque pues con el cambio, digamos con la caída de los precios del petróleo y lo que eso significaba como una fuente de ingresos del Estado, se necesitan otras fuentes. Se ha vuelto, uno de esos puntos sobre los que hay una gran convergencia, decir que las empresas tienen demasiados impuestos. Lo que usted acaba de decir, mucha gente está de acuerdo con eso. Pero si bajamos impuestos, así sea las empresas, y no tenemos los ingresos del petróleo, ¿cómo vamos a hacer para financiar tantos programas que se necesitan en materia de educación, de salud, de infraestructura, de tantas cosas? Pues primero eliminando muchas exenciones tributarias que tenemos,
que equivalen a 70 billones de pesos, que son varias reformas tributarias. Si nosotros logramos disminuir esas exenciones tributarias, podemos aliviarle la carga impositiva por el otro lado a las empresas, estableciendo una tasa progresiva entre el 25 y el 35%, una tasa única de impuestos a las empresas, entendiendo que si son micro, pequeñas o medianas o grandes empresas, pues paguen de acuerdo a su tamaño. Sobre las personas naturales, nosotros también tenemos que revisar las exenciones tributarias que hay y los impuestos que pagan esas personas naturales, porque pareciera que siempre las reformas tributarias, los que terminan pagándolas son la clase media y son la clase asalariada del país. Pero, es decir, en cualquier sociedad justa, las personas que han tenido más éxito, que han tenido más ganancias, pues pagan proporcionalmente a todas esas mayores ganancias y mayor éxito que han tenido y se lo devuelven a la sociedad, sobre todo en una sociedad tan injusta y tan equitativa como la nuestra. Entonces, yo creo que hay que abrir un debate de fondo sobre esa reforma que necesitamos dar, obviamente siguiendo el combate al contrabando, continuando con el combate a la elusión. O sea, del 99% de las empresas del país, que son micro, pequeñas y medianas, el 50% de esas empresas son informales, no acceden a crédito, no acceden a asistencia técnica. Hay que buscar formalizarlas para que entren dentro del sistema tributario, dentro del sistema legal, pero hay que apostarle también al emprendimiento, y en eso yo que me quiero dirigir aquí a muchos jóvenes que hoy en día sueñan con ser emprendedores, pero no hay una política real de estímulo al emprendimiento en Colombia, de acompañamiento con fondos, con ángeles inversores, con incubadoras, aceleradoras, con el capital semilla que estos emprendimientos necesitan, no como una política asistencialista, social, de generación de ingresos, sino como apostarle a un sector estratégico que nos va a jalonar el crecimiento económico más allá del petróleo y de las materias primas, y sobre todo estimular y apoyar los emprendimientos innovadores. Y la innovación es una responsabilidad compartida entre la empresa, la academia y el Estado. Hoy en día nosotros venimos decreciendo en productividad, 0.5% en promedio en los últimos 4 periodos presidenciales. Países como Corea del Sur, que son de la OCDE, al club de países que queremos entrar los colombianos, crecen 3.5% hace 30 años en productividad. Y estamos en un peligro muy grande de caer en la trampa de los países de ingreso medio, y lo único que nos va a permitir salir de esa trampa en la que podemos caer y permanecer es apostarle definitivamente a la productividad y a la innovación y a la política de emprendimiento. ¿Descartaría crear nuevos impuestos o aumentar algunos? Por ejemplo, se habla mucho de ampliar la base tributaria, que más gente pague impuestos, así sea en una proporción directa con sus ingresos, es decir, que pague un poquito, pero que haya más gente que pague, por ejemplo, IVA o incluso renta. Pues yo creería que todos paguemos y que paguemos lo justo, de acuerdo a nuestras capacidades, apuntándole al crecimiento inclusivo. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando que el crecimiento por el crecimiento económico es lo que nos va a sacar de la desigualdad y de la inequidad. Si el crecimiento no lleva el apellido que es inclusivo, incluyente, nuestra economía no va a ser más competitiva, ni vamos a sacar a muchas personas que están en la desigualdad y que no tienen oportunidades de la posibilidad de prosperar y de crecer. Cambiando un poquito el tema, Juan José González Moreno le quiere preguntar por las relaciones con Venezuela, pero la pregunta textual de él es: ¿cuál es su propuesta de relaciones internacionales, sobre todo con Venezuela y Estados Unidos, que parecen ser dos temas que están vinculados de alguna manera? Bueno, pues yo le respondería de la siguiente manera, Juan José. Primero, las relaciones exteriores de nuestro país no pueden depender del presidente de turno, ni del temperamento o del humor con el que el presidente se levanta cada día. Las relaciones exteriores tienen que depender del interés nacional. Y usted, que fue canciller, doctor Pardo, conoce muy bien que eso es difícil de lograr en Colombia, por nuestro sistema político, pero eso es lo que hay que lograr. Y que sean un todo esas relaciones. Nosotros no nos podemos quedar, como decían los grandes teóricos de las relaciones exteriores, Lope Mikkelsen, en el Respice de Polum, en el Respice de Similia, que es todos nuestros vecinos. Claro, esos no son nuestros anillos de relaciones exteriores importantes que hay que preservar, pero yo creería, para ponerlo en términos así como latín de ellos, en el Respice Omnia, que es como un todo, es decir, a todo el mundo. Exacto, que nosotros podamos, como De Gaulle
El general de Gaulle tenía una concepción de las relaciones de Francia muy con todos los países y todos los hemisferios. Y Colombia, por ejemplo, en el Pacífico, está muy quedada y muy rezagada en política exterior y diplomática. La Alianza Pacífico ha sido un gran logro. Hemos crecido 40% nuestro comercio entre México, Chile, Perú y Colombia desde la Alianza Pacífico. Pero nuestro Pacífico es la zona más pobre del país, la más atrasada, la más aislada, la más marginada, con menos oportunidades, cuando el Pacífico mundial es la zona más próspera, la que está jalonando más riqueza, más comercio. Entonces nosotros tenemos que tener una diplomacia muy orientada, creo yo, a abrir mercados y a buscar oportunidades para que la economía colombiana, para que el país se relacione con esos poderes que hoy en el mundo han surgido, especialmente en Asia, y que no hemos sabido hacer la presencia tan fuerte diplomática en esas instancias, tanto multilaterales como bilaterales. ¿Qué hacemos con Venezuela? Bueno, con Venezuela, de nuevo el interés nacional para mí son los 5 millones de colombo-venezolanos. Pensar en primer lugar en ellos y en cómo los afectan las decisiones entre los dos países. Es un equilibrio ahí muy delicado, pero lo que hay que seguir avanzando como solución para Venezuela es la diplomacia, digamos, de varios países en las instancias de integración regional que tiene América Latina, donde debe haber unanimidad en exigirle a Venezuela una transición electoral, democrática, que realmente se garanticen elecciones libres y justas para el pueblo venezolano, para que sea el pueblo venezolano el que defina su destino. Pero esa presión tiene que venir colectivamente y nos hace flaco favor los Estados Unidos cuando emiten declaraciones como que no descartan una intervención militar. Eso echa por el suelo todo el esfuerzo que ha venido haciendo la región por presionar colectivamente una solución de transición en Venezuela. Bueno, usted menciona instancias, digamos, latinoamericanas, algunas de las instituciones que existen en América Latina, pero anoche hubo una reunión convocada por el presidente Trump con algunos presidentes latinoamericanos. ¿Cómo hacemos para sacar a Trump de esta iniciativa? Porque parecería que Trump tiene una visión muy distinta a la que tienen el resto de los países latinoamericanos. Pues eso yo creo que es lamentable, porque ese bilateralismo de Estados Unidos con cada uno de nuestros países ha sido la debilidad de nuestros países. Yo creo que en la medida en que América Latina logre demostrar que tiene capacidad de ponerse de acuerdo en ciertos temas, Estados Unidos va a empezar a respetar esa posición común y va a obligarse de alguna manera a que en los foros regionales Estados Unidos se vea abocado a los argumentos y la unidad que los países de América Latina en ciertos temas logran demostrar. Eso no hemos logrado construirlo, pero yo creo que hacia allá hay que apuntar. ¿Qué haría usted frente a declaraciones como la que hizo el presidente Trump la semana pasada, que prácticamente amenazan a Colombia con una desertificación? Yo siempre he pensado que la política de drogas tiene que ser definida de acuerdo a la evidencia y a la experiencia histórica y a los resultados que hemos tenido de esa política. La política no ha funcionado, la del prohibicionismo, la de la persecución generalizada para asumir el problema de las drogas ha fracasado, y las fumigaciones son parte del fracaso. O sea, en Colombia se fumigaron millones de hectáreas, más de 1.2 millones de hectáreas entre 2005 y entre 2001 y más o menos 2012. Y el decrecimiento del área de cultivos fue de 40.000 hectáreas. Y en los años en que más se fumigó, más cocaína salió exportada de Colombia. Entonces, aquí lo que hay que buscar es una política más inteligente, donde identifiquemos cuáles son los eslabones débiles, que es indudablemente el consumidor, especialmente el consumidor adicto, que necesita un tratamiento de derechos humanos de salud pública, y lo mismo el cultivador, que no es el multimillonario que la gente se imagina, que se gana no sé cuánta plata por cultivar coca. Los cultivadores de hoja de coca en Colombia se ganan menos de un salario mínimo. O sea, es un tema de supervivencia, de que el Estado siempre ha estado ausente porque no hay carreteras terciarias, porque no hay crédito, porque no hay asistencia técnica, porque no tienen títulos de propiedad sobre sus tierras. Entonces les toca optar por temas como este. El combate inmisericordia
sin clemencia, tiene que estar sobre las estructuras criminales que se lucran del negocio del narcotráfico. Y Colombia yo creo que tiene que liderar en los escenarios mundiales esa nueva política de drogas, que una cosa es la política de drogas y otra cosa es la política contra el narcotráfico. Y el narcotráfico para mí son las estructuras criminales, los dueños de los laboratorios y los cristalizaderos, y darles donde más les duele a los narcotraficantes, que es en el bolsillo, que es en la plata, como a los corruptos. Porque si no, pues no vamos a lograr avanzar, y Estados Unidos sigue siendo dogmático de alguna manera en esa política que nos quiere imponer. Y es una política dogmática porque se niega a entender y a reconocer la realidad del fracaso según la evidencia y los estudios que, por ejemplo, Daniel Mejía hizo en el Observatorio de Drogas de la Universidad de los Andes y que se han hecho en otros países del mundo. Un tema relacionado, aunque no exactamente el mismo, tiene que ver con una pregunta de Cristian Mejía. ¿Usted ve viable el proceso de legalización de la marihuana para uso recreativo? Pues usted ha hablado sobre el tema, me imagino que por eso es que Cristian le hace la pregunta. Pues yo saqué adelante la ley como autor de la marihuana medicinal. Lo hice por un tema también de derechos humanos con los pacientes. Es decir, hoy en día hay millones de pacientes que sufren de cáncer y están atravesando una quimioterapia, que tienen dolores crónicos, neuropáticos, que sufren de problemas de sueño, que tienen artrosis, artritis, fibromialgia, que esta sustancia les alivia su dolor. Y para mí hubo 4 principios fundamentales en la ley, insoslayables, que es que los pacientes tengan acceso a una sustancia segura, de buena calidad y a buen precio. Y la marihuana ilegal es una marihuana insegura, porque es una marihuana que está mezclada con otras sustancias, que tiene hongos, que tiene problemas para la seguridad de un paciente. Entonces, por eso era tan importante que los pacientes accedieran a ese tipo de sustancia en esas condiciones de seguridad y de calidad. Ahora, en el tema recreativo, yo creo que ese tema es distinto. Colorado, por ejemplo, el estado de Colorado, esperó 14 años regular el uso de la marihuana con fines medicinales para mirar cómo funcionaba ese sistema de regulación antes de pasar al esquema de la marihuana recreativa. En todo caso, todo tiene que ser acompañado por unas políticas muy sólidas de prevención. Yo no creo en la prevención a través de talleres o de charlas, sino a través de políticas en donde formemos formadores y docentes en prevención y en manejo de consumo de sustancias en los colegios, en donde exista una conexión también con el sistema de salud público. Por eso yo fui autor también de la ley 1566, que reconoce en Colombia la adicción como una enfermedad y obliga a que el sistema de salud oferte tratamiento de rehabilitación para adictos y trate a los adictos no como criminales, sino como pacientes. Y ese cambio Colombia lo ha venido haciendo de una manera silenciosa, pero América Latina le reconoce a Colombia no solamente todo lo que sufrió por el narcotráfico, sino lo innovadora que está haciendo en política de drogas. Y Estados Unidos tiene que reconocernos eso y no nos puede seguir sometiendo a ese dogma de una política fracasada que niega la evidencia. Sandra Rodríguez le manda una pregunta que algo tiene que ver, no con las drogas, sino con el desarrollo social, como lo llama ella. ¿Qué propone para asegurar salud y educación para todos los colombianos? Bueno, en primer lugar, en la salud, nosotros tenemos que reformar la manera como estamos gastando en salud. Hay un informe muy famoso en Canadá del año 74, de la década del 70, que se llama el informe Lalonde, donde hicieron un diagnóstico los canadienses de qué es lo que impacta más la salud de un ser humano y qué tanto gasta el Estado en ese componente. Y en lo que menos impacta la salud de un ser humano, que es la industria de la enfermedad, es donde más gastaba el Estado canadiense en su momento. Y ellos decidieron hacer un reajuste de su gasto en salud de acuerdo a los determinantes de la salud por su orden jerárquico. Entonces nosotros en Colombia estamos reduciendo la salud y el gasto en salud a la industria de la enfermedad, a los medicamentos, a los hospitales, que claro que hay que tenerlos para atender a la gente. Pero si nosotros vemos la salud desde el punto de vista de la salud pública, es decir, nos falta avanzar en cobertura en acueductos a nivel nacional, nos falta avanzar en cobertura en alcantarillado, en manejo de residuos sólidos, en plantas de manejo de residuos sólidos, en mejorar la calidad del agua y el tratamiento de las aguas residuales.
todo eso va a tener un impacto sobre la salud pública, también la alimentación, también el sedentarismo, el autocuidado y la responsabilidad que cada uno tiene con cuidarse. Todos esos determinantes de la salud, de prevención y promoción, es donde debemos invertir mayor gasto para tener más impacto en nuestro sistema de salud, para no quedarnos mirando solamente la industria de la enfermedad. Y en materia educativa, yo creo mucho en la descentralización de la educación y del gasto en educación. Creo que en cobertura hemos avanzado mucho, como en salud avanzamos, pero en calidad de la educación pública sigue siendo la cenicienta de nuestro país. Yo me gradué de un colegio público, el Instituto Pedagógico Nacional, y yo tengo un afecto especial por la educación pública, porque además me lo inculcaron en mi casa. Y yo sí quiero ser un presidente que le apueste a que la educación pública sea de la misma calidad, por lo menos, que la educación privada en Colombia, la oferta de educación pública, tanto en básica, primaria, en preescolar, y en secundaria y en carreras técnicas y tecnológicas. Y ahí también tenemos que revisar el gasto en educación y tenemos que fortalecer los proyectos educativos institucionales, que fue tal vez una de las reformas más importantes en 50 años en materia educativa que hizo Colombia, pero que la abandonó, porque los PEI, los proyectos educativos institucionales de cada colegio, son letra muerta, no tienen dinero para financiarse, no tienen recursos de inversión para hacerlo realidad. Yo voy a enfocar todos los esfuerzos de mi gobierno para que el PEI sea una realidad y tenga recursos de financiación, y las comunidades, en comunidad, padres de familia, docentes, estudiantes, rectores, se reúnan colectivamente y definan un plan de inversiones para hacer realidad el PEI. Habíamos tratado ya el tema político al comienzo de esta conversación, pero me han llegado algunas preguntas que las dejé al final para retomarlo, doctor Galán. Eder Leonardo González pregunta: si no hay consulta abierta y el Partido Liberal escoge a De la Calle como candidato en una convención, ¿cómo reaccionaría? Pues yo, por supuesto que lamentaría esa decisión equivocada del Partido Liberal de darle la espalda a la democracia, de darle la espalda a la renovación, a la modernización del partido y a seguir con los mismos que han manejado el partido durante 30, 35 años. Pero por supuesto que no claudicaría, o sea, seguiría insistiendo por los caminos que pueda lograr encontrar y abrir para insistir en mi mensaje de rescatar a los partidos, de fortalecerlos, pero con democracia y con renovación, que es la única manera de que estén en sintonía con la gente. El mismo Eder Leonardo pregunta: ¿ve posible que el Partido Liberal apoye a Germán Vargas, que también es de origen liberal? Pues no lo veo posible, porque veo a Germán Vargas en términos de prácticas y de ideas muy alejado del Partido Liberal o del liberalismo que yo pienso debe tener Colombia para que lo represente, que es un liberalismo que claramente levante la bandera anticlientelista, de lucha contra el clientelismo, que va a impactar la lucha contra la corrupción, que con claridad además defienda unas ideas de compromiso con la paz, con el proceso de paz y con los acuerdos y su implementación, y que busque sobre todo la justicia y la equidad social en nuestro país. Y esos valores y esos principios yo creo que están alejados de lo que Germán Vargas Lleras puede representar en este momento. Y María Andrea Villamizar le pregunta: ¿siempre existe alguien que nos inspira, que nos empuja a recorrer un trecho? ¿A quién o a quiénes admira en su profesión? Pues en mi profesión, en la política, todos los políticos que realmente actúan con vocación de servicio y de buscar el bien común y de entregar su propia vida por eso. Pero sabe que admiro profundamente a mis hijos. El otro día mi hijo mayor, que tiene 13 años, es adolescente, Manuel, me dijo algo que me puso mucho a reflexionar, porque tiene mucha razón, y viniendo de un niño de 13 años hace mucho sentido y es muy sabio. Y me dijo, le pregunté que cómo veía la contienda, la campaña, de qué pensaba, y entonces me dijo: papá, ten mucho cuidado con el poder, porque el poder cambia a la gente. ¿Qué tanta razón tiene mi hijo en ese sentido? Y cuánto lo admiro por haberme dicho eso y darme ese consejo. Pues es un político precoz su hijo, como lo fue usted. ¿Qué piensa hoy en día de César Gaviria? Todos recordamos aquella escena en la que en el funeral de su padre
usted hizo un discurso en el que le entregó las banderas de Luis Carlos Galán a César Gaviria. Pues yo lo respeto mucho, lo he respetado siempre a él. Creo que la Constituyente del 91 fue un gran logro para Colombia en materia de conquista de derechos para los ciudadanos. Sin embargo, hoy, así como lo pedí hace un año, que él fuera el director del partido porque me parecía que era una persona imparcial, que no era juez y parte, que garantizaba un proceso limpio, competitivo, pues al haber tomado partido de esa manera por uno de los precandidatos, pues nos dio a entender a los que estamos en esa competencia como precandidatos que pues él no puede ser imparcial y no puede dejar de ser juez y parte en esta contienda, y yo creo que en este momento el liberalismo, el Partido Liberal necesita una persona con un perfil que dé garantías, que sea neutral, que sea imparcial, porque si no es como llegar como uno de los equipos a jugar un partido de fútbol con el juez que acaba de dar declaraciones en favor del otro equipo. Entonces es una situación muy desventajosa. Pues muchas gracias, doctor Galán. Se vienen unos días muy importantes para el Partido Liberal. En general estamos en un momento de definición de candidaturas. Aquí estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Le agradezco por su tiempo. A ustedes los invito a que estén pendientes porque seguiremos invitando a los demás precandidatos a la presidencia de la República. Gracias. Gracias.